¿Qué tal? Muy buenas tardes, Richard. Acá, desde Grupo Visualcom, pues tenemos el honor y el gusto de contar contigo para todos nuestros amigos de las redes sociales, que en estos momentos en vivo lo estamos haciendo, eh, TikTok, YouTube, Facebook y todas las redes sociales, contactos, clientes, colegas y seguidores, pues, de las diversas redes. El día de hoy tenemos el tema del impacto de la tributación en las normas de información, normas internacionales de información financiera, por primera vez. Entonces, con este tema vamos a iniciar el día de hoy. Bueno, el doctor Richard Cuenca, para todos nuestros amigos, bueno, él es conocido, en realidad Richard Cuenca muchos lo conocen, pero para los que no lo conocen, es un profesional, uno de los líderes pues del Perú en estos temas financieros y tributarios. Entonces el día de hoy es uno de los invitados con el cual tenemos pues una muy buenas relaciones profesionales y comerciales, también porque hacemos alianza con Richard para proyectos como este y otros. Entonces, al final del, al final de la entrevista también el doctor Richard Cuenca nos va a compartir sus contactos para que lo puedan contactar, sus redes sociales, etcétera, ¿no? Y puedan digamos, solicitar algún servicio pues que él maneje. Richard, entonces solicitamos una palabra de introducción para nuestros amigos de las redes. Por favor, adelante, Richard. Primero quiero confirmar si me están escuchando. Sí, afirmativo, sí se te escucha, Richard. Muy Ya. bien. Tenemos esta implicancia de la parte tributaria para estas empresas que están adoptando las NIF por primera vez, ya que el Consejo Normativo de Contabilidad a estas empresas que están entre 150 UITs hasta 2.300 UITs, les ha obligado a realizar bajo las NIF pymes, y las que superan 2.300 UITs están bajo las NIF completas, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que analizar qué tanto es factible esta incidencia tributaria para estas empresas que recién están adoptando las NIF acá en el Perú. ¿Ok? Estamos hablando de estas empresas que superan 150 UITs. Entonces yo me haría las siguientes preguntas. Hay muchos empresarios en el rubro que estamos asesorando con nuestra sociedad de auditoría Cuenca Asociados. Estamos asesorando a diferentes empresas del sector mineros, comercial, industrial, servicios, y varios de los empresarios que son pequeños empresarios que no superan, digamos, que están entre 2.300 UITs y más o menos algo de 3.000 UITs en ese rango. Muchos empresarios se preguntan, ¿aplicar NIF por primera vez reduce realmente el impuesto a la renta o lo incrementa? Miren esa pregunta. Si aplicar la NIF por primera vez reduce realmente el impuesto a la renta o lo incrementa. O también tenemos otra pregunta. ¿Por qué SUNAT no reconoce muchos ajustes NIF si se reflejan la realidad económica de la empresa? Otra pregunta que podemos tener. ¿Es correcto decir que la NIF y la tributación hablan idiomas distintos? ¿Ok? Y otra pregunta sería, ¿las empresas pierden dinero por cumplir correctamente con la NIF? Muchos empresarios están preocupados. Me dice, estimado Richard, ahora el formulario virtual 710 tenemos que marcar si estamos aplicando la NIF completa, NIF pymes o los pequeños negocios ahora con las NIF de la norma de información peruana, ¿no? Las normas peruanas. ¿Ok? También tenemos acá la NIF 16. ¿Fue una modernización contable o problema tributario? Miren, entonces de acuerdo a todas estas preguntas, estas incógnitas que nos dan, también tenemos otra. ¿La depreciación NIF debería ser aceptada siempre por SUNAT o no? ¿Ok? Entonces, aplicar NIF acá en el Perú nos ha traído, al menos en las empresas que son pequeñas empresas ya para ser grandes empresas que son PRICOS, muchas veces nos ha traído problemas con la SUNAT. Miren, problemas con la SUNAT. A pesar de todo, yo me acuerdo que una vez fui al Tributa
y por ahí uno de los expositores dijo que aplicar la NIF no va a traer ningún problema con la administración tributaria de la SUNAT. Y hoy día les voy a demostrar que sí, en ciertos casos, sí traen problemas. Y el primer caso que les traigo, miren así. ¿Qué pasaría? Una vez estaba haciendo una asesoría a una empresa minera, ¿ok? Y la empresa minera estaba yo asesorando bajo NIF al personal contable, ¿ok? Para el personal contable para que puedan aplicar las NIF en esta empresa que era una empresa procesadora de cobre. Es una empresa procesadora de cobre en Nazca, ¿ok? Entonces, esta empresa me pregunta el encargado de contabilidad, me dice, estimado Richard, tenemos una factura, digamos, que tenemos la factura, se realizó en el mes de enero, miren, enero de 2026 se realizó la factura por el monto, digamos, de $50,000. Enero de 2026, pero el servicio que han hecho, el procesamiento del cobre, lo terminaron en el mes de diciembre de 2025. ¿Ok? Y ellos en su libro electrónico registraron que la factura fue emitida en enero de 2026. Entonces, la pregunta que me dice, estimado Richard, yo le digo, ustedes ya están bajo NIF. ¿Ok? Como están bajo NIF, tienen que saber cuál es el correcto tratamiento de reconocimiento de ingreso. Tiene que ser, el ingreso va a ser en el mes de diciembre para el periodo 2025 o en la fecha de facturación que lo realizaron en enero. Entonces les hice un poco razonar y también les dije, ustedes no solamente tienen que dominar la parte de las NIF. ¿Por qué? Porque también tienen que ver la parte tributaria, y en la parte tributaria para el reconocimiento de ingresos en lo que son venta de bienes, prestación de servicios, tenemos el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta. Correcto. Entonces, inmediatamente el contador, como ya le había enseñado lo que era la NIF 15, me dijo, estimado doctor, nosotros ya cumplimos el servicio, de acuerdo, se devengó en el periodo 2025. Y es ahí que tenemos que reconocer el ingreso independientemente que la facturación se haya realizado en el mes de enero del 2026. ¿Ok? Le dije ya, correcto, está bien, me parece muy bien. Entonces me dice, pero para la parte tributaria, para el PET del IGB y de renta, ¿cuándo tengo que declarar esa factura? El IGB de los $50,000. Entonces le dije, vayamos también a revisar, no solamente tenemos que ver la parte de la contable y el artículo 57 de la ley de impuesto a la renta, sino también esto tiene una implicancia en lo que es tributaria con respecto al IGB. ¿Qué nos dice la ley del IGB? ¿Cuándo es el nacimiento de la obligación tributaria para el IGB? El IGB nace, lo primero que ocurra, se emite el comprobante o se recibe el pago en la prestación de servicio. ¿Ok? Y para emitir el comprobante nos dice, para emitir el comprobante, el reglamento de comprobante de pago nos dice, para emitir el comprobante se debe emitir el comprobante cuando se termine el servicio o cuando se recibe el pago. Entonces, ¿qué pasó a la empresa? La empresa terminó el servicio en diciembre de 2025, pero por una descoordinación emitieron en enero de 2026. Entonces, para poder cumplir con la norma contable, reconocieron el ingreso en diciembre de 2025. Para la parte tributaria también no habría ningún problema, el ingreso era de diciembre de 2025. Pero como ya los contadores están acostumbrados a declarar lo que declaran en el CIRE, para ellos también la parte tributaria piensan que todavía SUNAT está reconociendo el ingreso de acuerdo a lo facturado. Y no es así. Ya ha sido modificado en el artículo 57 de la ley de impuesto a la renta y ahora también tenemos, y ya se está pegando un poco a la NIF 15. Hay ciertos precios variables que varían lo que es el reconocimiento de ingresos cuando son ingresos variables. Pero en este caso, esta empresa, aplicando las NIF
correctamente, reconoció su ingreso en el año 2025. Y para la parte tributaria, el IGB también, a pesar que el IGB estaba facturado en enero del 2026, se tuvo que declarar en ese ingreso en diciembre de 2025. ¿Para qué? Para cuando haya una revisión de SUNAT, no nos digan que el nacimiento de la obligación tributaria fue en el mes de diciembre y no en el mes de enero que se facturó. Buenos auditores tributarios ya también están conociendo las normas contables. Es ahí que si revisamos el reglamento de comprobante de pago, también el IGB nació en diciembre. Hicimos lo correcto, la empresa hizo lo correcto, aplicó NIF, le puse una estrellita al contador y lo que pasó fue el pronunciamiento de SUNAT. ¿Qué pasó al mes siguiente, en el mes de febrero? En el mes de enero, a fines, la SUNAT comenzó a notificar diciendo que no estaba bien lo declarado en el mes de diciembre porque no concordaba con lo facturado, tanto para el IGB como para la renta. Entonces se les explicó y ¿qué es lo que hicieron? La detracción lo pusieron a la cuenta de recaudación para que no se para que no se pida la devolución. ¿Ok? Entonces es ahí también que al cumplir la norma contable y al cumplir la norma tributaria, a veces también algunos fiscalizadores tributarios no dominan esta parte contable ni dominan bien la parte tributaria, y es ahí que hicieron que la cuenta de detracciones de la empresa fuese puesto a un fondo sujeto, o sea, para que no se pueda recuperar la detracción. Porque ¿qué pasa con estas empresas mineras? Las empresas mineras de concentradores, cobre que procesan el mineral, ellos a veces para que tenga flujo de efectivo, necesitan recuperar la detracción. Y cuando SUNAT ve una variación importante en las declaraciones, es donde te pone que no puedes recuperar esa detracción. ¿Ok? Entonces, aplicar tanto las NIF en el ámbito acá en Perú no es solamente para el contador, ni es solamente la parte tributaria para el abogado tributarista. Tiene que ser ambas partes porque ustedes tienen que dominar, porque hay una incidencia. Nosotros tenemos que ver en esta parte, el empresario tiene que ver su liquidez. Hay muchos aspectos de las NIF que no te van a variar, no va a haber una variación completa, digamos, unas diferencias. Pero si usted no domina la parte de la NIF y no sabe la parte tributaria, usted mismo de repente va a crear estas diferencias temporarias, pensando que la parte tributaria es diferente en el aspecto contable. Entonces, hay ciertas partes que sí y hay ciertas partes que no son iguales. Otro problema que se ubica. Un empresario dijo, ¿sabes qué, mi estimado Richard? Yo quiero sincerar mis propiedades, planta y equipo. ¿Ok? Quiero adaptarme bajo la NIC 16. ¿Ok? Entonces le dije, hay dos métodos para poder hacer y la excepción que te da la NIC 1. Entonces vamos a ver, o lo llevas al costo, tus activos fijos, que en la mayoría de las empresas es lo más material que tienen las empresas, la propiedad de planta y equipo. Con decirle, si ustedes en una empresa grande quieren implementar las NIF, a veces en una empresa propiedad de planta y equipo equivale casi al 50-60% de la implementación de la NIF, porque es lo más material que tienen estas empresas grandes. Por ejemplo, nuevamente le hablo con una empresa concentradora de cobre que procesa mineral. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo? Se le dio dos opciones. Una opción es llevarlo al costo. ¿Qué significa llevarlo al costo? Es tener los costos históricos de la propiedad de planta de equipo, de todas las maquinarias, edificaciones, ¿ok? Al costo y depreciarlo de acuerdo a su vida útil. Retroceder y hacer la depreciación. ¿Por qué? Porque muchas veces uno cuando revisa estas empresas ya siguen teniendo activos que siguen funcionando, pero en la contabilidad está con una vida útil ya cero.
ya han sido depreciados tributariamente total. ¿Ok? Entonces, el modelo de la NIC 16 te dice, ¿sabes qué? La medición inicial lo puedes hacer al costo o al valor razonable. Entonces, quisimos hacer al costo. Al costo, lamentablemente, muchas empresas, como son, que se están formalizando, estas empresas grandes tienen muchos problemas, pequeñas empresas, perdón, y es que asumieron, mejor me voy al valor razonable, que vamos a tasar todos estos activos. ¿Ok? Tasaron esos activos. Entonces, ¿qué hicieron al tasar los activos? El problema que fue es al momento de tasar, en vez que las propiedades de planta y equipo de esta empresa suban su valor razonable sobre el valor en libros, ¿qué ocurrió? Que el valor disminuyó en 10 millones, señores. Disminuyó en 10 millones la tasación, porque los equipos sí realmente se habían depreciado por el harto trabajo que tenían las maquinarias, y el valor razonable que puso el tasador fue menor a 10 millones. Entonces, ¿cuál es la implicancia tributaria? Miren acá. Implicancia tributaria sería que yo voy a tener 10 millones menos que no voy a poder depreciar. ¿Ok? No voy a poder depreciar. ¿Por qué? Digamos que los activos estaban 210 millones y ahora con la tasación, con el valor razonable que de la NIC 16, esos activos están en 200 millones. Entonces, de acuerdo a eso, y ahora sí se va a poder depreciar. Pero ¿qué nos dice el reglamento de la ley del impuesto a la renta? Artículo 22 nos dice, para que la depreciación sea aceptada, tiene que estar registrada en libros. Pero si tú ya has aplicado NIF, miren, han aplicado NIF, han desaparecido 10 millones del valor, ya no vas a poder depreciar esos 10 millones, ya no va a estar en los libros. Normalmente cuando se hizo una consulta, consultamos y decimos, esos 10 millones que ha bajado a través de la implementación de la NIF, se puede tomar siquiera en adiciones del impuesto a la renta, perdón, en deducciones del impuesto a la renta, para poder tomar ese gasto de depreciación que no se ha podido tomar porque ya el valor en libros ha disminuido. La SUNAT no aceptó, señores. Así que también piensen acá, si ustedes van a poder hacer una implementación de NIF de propiedades, planta y equipo, van a tener que ver si lo hago con el método al costo o al valor razonable. Tendría que hacer un planeamiento contable y tributario, porque si lo hago de repente, si lo realizo a través de la parte contable de la NIC 16 y me voy a través del valor razonable y el valor razonable disminuye mis activos, es ahí que voy a perder, como es en este caso esta empresa, perdió 10 millones que no va a poder depreciar. Entonces ya tenemos también, por haber adoptado la NIF, el empresario dijo, ¿cómo voy a perder 10 millones de costos de la depreciación? Estamos hablando, 10 millones sería del impuesto a la renta, perder 2.950.000 que no va a poder deducir como gasto, va a pagar 2.950.000 a futuro, mayor impuesto a la renta. ¿Ok? Entonces, nosotros acá en Cuenca Asociados siempre estamos haciendo un planeamiento, viendo en qué empresas está haciendo esta incidencia tributaria. Ya se han puesto muchos problemas en aplicación de la NIF que tenemos acá. Por ejemplo, a ver, acá tengo varios ejemplos que puedo hacer. Por ejemplo, también tenemos en la NIC 23, ¿ok? Costos por préstamo, esta capitalización de intereses. En la NIC 23, señores, tenemos, por ejemplo, muchas empresas piden préstamos a las entidades financieras. ¿Para qué? Para poder construir diferentes plantas, digamos, ¿ok? Estas plantas. Entonces, en la detección que hemos tenido en una implementación de NIF, hemos visto que estas empresas, los intereses lo están mandando al gasto. Y es así también que en la parte tributaria, los intereses, señores, se mandan al gasto. Pero en la parte para adopción de NIF, esos intereses que se pagan
para poder construir una planta y esa planta es considerada un bien acto o esa edificación, ¿ok? En ese caso, esos intereses forman parte del costo. Entonces, ¿cómo explicarle a la SUNAT? Decirle, ¿sabes qué, señores? Estos intereses no los voy a mandar al gasto. Entonces, ¿qué hicieron muchos contadores? Muchos contadores que sí saben la NIC, correcto, me dijeron, mi estimado Richard, estos intereses que yo anteriormente lo mandaba a una cuenta 67 de gastos de intereses financieros, ahora lo estoy activando al costo de mi activo, ¿ok? Usando la NIC 23, costo de préstamo. Utilizando la NIC 23 me dice, excelente, le digo, excelente esto de acá. Y me comencé a revisar esos intereses en su declaración del año 2024. Esos intereses le revisé si había podido deducirlo como parte de las deducciones del formulario virtual 710, del formulario virtual, ¿no? Del impuesto a la renta anual. ¿Qué pasó? El contador sabía lo que era la NIC 23, correctamente esos intereses del bien acto lo capitalizó al activo, ¿ok? Lo capitalizó al activo, pero la parte tributaria no hizo las deducciones. Y es ahí que también le hizo pagar a la empresa más impuesto a la renta. Entonces, ¿cuál es la solución que tuvimos que hacer ahí? Tuvimos que rectificar la declaración del impuesto a la renta para que la empresa pueda tomar en deducciones del impuesto a la renta para que pague menos impuesto a la renta. Y eso le generó, a través del pago de menos impuesto a la renta, le generó un pasivo por impuesto a la renta diferido. ¿Por qué? Porque sobre esos activos que su interés se capitalizó, en el futuro, cuando se haga la depreciación de ese interés que esté capitalizado, eso sí no se va a aceptar ante el impuesto a la renta. ¿Okay? Y eso va a causar el primer año, un pasivo por impuesto a la renta. Entonces, el problema que trae acá es qué tanto sabe el que asesora tributariamente, puede ser un abogado tributarista, un contador, de repente que esos intereses sí lo puede deducir, pero a través de la DJ, ¿no? Al formulario virtual 710. Entonces, el problema va a ser acá, señores, si tú sabes la norma contable y no dominas la parte tributaria, o solamente si tú sabes la parte tributaria, de repente le va a causar problemas tributarios con la administración tributaria. Con respecto a la NIC 2, miren, aplicando la norma internacional de la NIC 2 inventarios, también comenzamos a revisar la NIC 2 en estas empresas y nos descubrimos que todas las compras que de repente las empresas compran sus adquisición de inventarios, ¿qué es lo que nos dice la NIC 2? La movilidad está sujeta, que se tiene que capitalizar dentro del costo del inventario, forma parte del costo de adquisición. La NIC 2 nos dice estos fletes que se pagan para traer la mercadería del proveedor hasta las instalaciones donde quiere gerencia que se queden los inventarios, que pueden ser los depósitos, esos fletes forman parte del costo. Pero ¿qué hacían las empresas? Normalmente ellos lo envían directamente al gasto, ¿ok? Nuevamente lo envían al gasto y eso trae un problema porque la empresa ya, el contador también ya se había acostumbrado a decir estos fletes de adquisición forman parte del gasto tributariamente y nunca tuvieron problemas con SUNAT porque SUNAT está de acuerdo. El problema fue cuando ya están implementando las NIF, cómo cambiar al contador, decirle, ¿sabes qué? Esto sí forma parte del costo, pero tú ese flete que tú lo estás capitalizando en el costo del inventario y se va a ir a través del costo de venta, tú lo puedes, si no lo has vendido el inventario, tú ese flete sí lo puedes deducir también en el formulario virtual 710 como una deducción. Y tener cuidado también que cuando se venda el inventario, ese costo de venta del flete que está activado, también tendrías que adicionar porque ya no sería un costo
aceptado tributariamente. ¿Ok? Entonces es ahí también que tenemos que ver mucho. ¿Por qué? ¿Cuál es más importante? La parte financiera, la parte tributaria. Cuando les hago esta pregunta a los empresarios me dicen, la mayoría de los empresarios que son estas medianas empresas, mi estimado Richard, yo lo único que quiero es que no quiero tener problemas con la SUNAT. No quiero tener problemas con la SUNAT. Entonces yo le digo, pero ¿y ustedes cuando hacen una auditoría van a tener problemas con los socios? No, bueno, ahí me dice, ahí nosotros ya entendemos, lo vamos a revisar, porque muchas veces las empresas son familiares y ese es el problema, que a veces no le toman mucha importancia a la norma contable y más a la parte tributaria, porque la parte tributaria ellos están un poquito psicoseados, digamos, ¿no? Con tanto problema que la SUNAT ve y les revisa. Tenemos otro caso, a ver. Los famosos, miren, los famosos activos por derecho de uso, ¿no? ¿Qué es un activo por derecho de uso? Esa pregunta muchas veces nos hacen a nuestra sociedad auditoría, y ahí es donde le explicamos también cuando haces la implementación de NIF, ¿ok? Cuando haces tu implementación de NIF, tú lo que tienes que ver es si está cumpliendo o no. Vamos a cumplir con la NIF 16. La NIF 16 de arrendamientos operativos, ¿qué nos dice? Que todos esos arrendamientos que sean materiales, ¿eh? Primero que sean materiales y que sean superiores a un periodo, ¿ok? Entonces, digamos que tenemos un contrato de un arrendamiento importante, porque muchas empresas, acá en Nazca también, cuando digo con la misma planta procesadora que le digo, lo tienen alquilado toda una otra planta. ¿Qué quiere decir? Una planta entera le está alquilando a otra empresa. Y ellos pagan un alquiler por ese arrendamiento, le hacen un arrendamiento operativo. Entonces, ellos decían el alquiler, digamos que estaba mensual 2 millones, ¿ok? 2 millones soles. Ese alquiler ellos lo reconocían como gasto. Pero ahora, a través de la NIC 16, tienen que ver el contrato. ¿De cuánto es el contrato? El contrato tienen firmado por un contrato de 15 años. Mira, 15 años para pagar 2 millones mensuales. ¿Ok? ¿Qué es lo que tienen que hacer? La famosa NIC 16, todos esos pagos que se proyectan los 15 años, todos esos pagos mínimos mensualmente, se traen a valor presente con una tasa incremental que ellos lo pueden ver de acuerdo a cada empresa, lo que pueden detectar en el banco. ¿Okay? Trayendo a valor presente, si traemos a valor presente estos arrendamientos, vamos a declarar nosotros un activo por derecho de uso contra un pasivo por derecho de uso. Y es ahí que también la empresa tiene que hacer el cuadro de costo amortizado. ¿Por qué? Porque el activo por derecho de uso contablemente, que es una cuenta 32, ¿ok? Se va a ir a través de su depreciación. A través de su depreciación. Claro, si yo traigo todos mis pagos, 2 millones por 15 años mensualmente que estoy pagando a la empresa, lo traigo a valor presente, activo una cuenta 32, activo por derecho de uso. Y también activo una cuenta 48, pasivo por derecho de uso, a través de esos valor presente de todos esos pagos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice SUNAT acá? SUNAT te dice, esa depreciación de ese activo por derecho de uso no te lo voy a aceptar tributariamente. Para mí no es gasto. Pero contablemente ustedes van a tener que depreciarlo, y esa depreciación de lo que dure el contrato, 15 años en este ejemplo, SUNAT no te lo va a aceptar. ¿Qué más no te va a aceptar? Tenemos el pasivo por derecho de uso. Ese pasivo por derecho de uso que tienes una cuenta 48, vas a armar tu cuadro de costo amortizado, y a través de este cuadro de costo amortizado va a generar un interés mensual. Ese interés mensual tampoco SUNAT te lo va a aceptar como gasto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vas a tener ahí? Vas a tener una depreciación mensual que tú estás activando como un gasto por depreciación y un gasto por intereses del pasivo por él, que SUNAT no te lo va a aceptar. Entonces, ¿qué es lo que te va a aceptar la SUNAT? SUNAT te va a aceptar solamente los pagos que estés realizando, como si fuese
los pagos mensuales, para este caso 2 millones, te lo va a aceptar. ¿Ok? Y eso mucho que te va a originar también un problema. ¿Y dónde estaría el problema acá? El problema es que tu activo ha aumentado. Anteriormente tú no reconocías un activo por derecho de uso. No lo reconocías. Y ahora, a través de la NIC 16, vas a reconocer un activo por derecho de uso. Pese que a SUNAT no te va a aceptar tributariamente esa depreciación del activo por derecho de uso, ¿qué es lo que va a hacer? Pero sí te va a decir, para el ITAN, ¿sabe qué, señor? Sí, ese activo por derecho de uso que tú lo has puesto ahí en el activo, eso sí me lo pones como base imponible para el ITAN y vas a tener que tributar sobre eso. Y eso lo que te va a quitar es liquidez para la empresa. ¿Ok? Tenemos esos problemas que ya tenemos nosotros en aplicación de NIF, ¿no? Tenemos que ver, tenemos que realizar de repente diferentes planeamientos. Puede ser un planeamiento tributario completos con la parte contable y la parte tributaria. Sí, Richard, acá tenemos varias preguntas, una síntesis. Lo que has comentado es información muy valiosa, muy interesante. Casualmente, muchas empresas no tienen muy claro lo que es, digamos, lo que forma parte de las existencias, ¿no? En este caso, los inventarios y lo que no. Entonces, lo he dejado muy claro. Y relacionado a esa pregunta, acá Jorge Luis Gamique nos consulta, doctor. Buenas tardes. ¿El flete que se paga para la construcción de un hotel forma parte del costo? Estamos viendo en la parte de los costos de adquisición, ¿ok? La norma te dice, lo que es, a ver, lo que es construcción de un hotel, estamos hablando de un activo. Un activo. Si yo voy a querer, ya hablamos de la NIC 16, ¿ah? De la NIC 16, no la NIC 2, porque es un activo. Están haciendo un hotel. Entonces, ¿qué es lo que se activa de un hotel? Se van los costos, también pueden hacerlo para que esté en condiciones que el hotel pueda funcionar. Esos fletes relacionados a los inventarios, directamente a la adquisición de los inventarios que van a incurrir en la construcción, formarían parte del costo. ¿Ok? Eso sería. Porque solamente estamos hablando fletes directamente del costo de adquisición. Eso forma parte, porque si primero compramos el inventario, lo depositamos en el depósito y esos inventarios, ese flete forma parte del inventario y por ende que se va a llevar a la construcción, entonces estaría dentro del costo de ese hotel que estéis realizando. ¿Ok? Pero si me llevan otro tipo de fletes que no es correspondiente al costo de adquisición, no va al costo de ese inventario. Claro, ¿no? Pues tienen que ser los materiales que se relacionan en la edificación del edificio. Solamente ellos formarán parte del costo conforme a la NIC 16 activo, como dice el doctor. Muy bien. Acá hay otra pregunta. JC nos pregunta, ¿creen que amplíen la discrecionalidad del CIRE que vence el 31? Pero esto está más relacionado a los libros electrónicos. Bueno, ahí lo que le podemos decir es, lógicamente, que actualmente todo mundo, todo el Perú está obligado a la presentación del CIRE, ¿no? Y el último grupito que faltaba eran las empresas grandes, ¿no? El resto, todos están obligados. Y si hay discrecionalidad, bueno, a estas alturas, ya por lógica, a SUNAT siempre se le conoce que siempre te da una facultad de una, dos máximo plazos para que te pongas al corriente y puedas presentar o declarar tus obligaciones. Y más arriba también tenemos preguntas que nos dicen las NIF completas, ¿qué tipo de entidades deben aplicarlas? Nos pregunta doctor Richard. A ver, las NIC completas, a ver, de acuerdo al Consejo Normativo de Contabilidad que se dieron estas resoluciones, son las obligadas son las empresas que superan 2.300 UITs, pero no significa que solamente estas empresas que superan 2.300 UITs apliquen las NIC completas, porque las empresas también que están entre 150 UITs y 2.300 UITs también pueden aplicar voluntariamente las NIC completas. ¿Por qué? A ver, yo he asesorado empresas que cuando
se trabaja con un grupo de empresas que están vinculadas. La empresa, la matriz es la que consolida sus estados financieros bajo la NIF 10, ¿ok? Consolida de todas sus subsidiarias. Entonces la empresa, la matriz decide para que sus demás empresas digan, en vez de aplicar NIF pymes, digamos, tú me apliques NIF completas, te ordena a su subsidiaria. ¿Por qué? Para que ellos puedan consolidar sus estados financieros aplicando la misma norma. Sería ilógico que una matriz que consolida estados financieros le diga a su subsidiaria, tú aplícame la NIF pymes y después para consolidar me vas a poder cambiar a NIF completas. ¿Ok? Entonces, la obligación acá en Perú es superior a 2.300 UITs y voluntariamente ya las empresas que van entre 150 a 2.300 UITs pueden aplicar también las NIF completas. Excelente, y sería muy inteligente, como dice el doctor Richard, pues, empresas que, digamos, leen los estados financieros, ¿no? Y tienen subsidiarias, digamos, el punto es que se conecten, que conversen entre ellas y se maneja la información de una manera integrada. Y para eso se tiene que consolidar la información, porque aún esté menos de 2.300 UIT, lógicamente, yo me pongo en ese caso que maneje un grupo de empresas, lógicamente que haría la recomendación para que todos lleven NIF completa, ya que en un determinado momento no podemos entender de una manera rápida todas las sucursales porque está todo uniformizado. Ese es un punto muy importante que nos acaba de aclarar el doctor Richard y es también una recomendación y un punto muy importante que se debe tomar. Las NIF, para estos casos, deben servir para la toma de decisiones de una manera estratégica. Jorge Luis Manrique le dice muchas gracias, doctor, por la respuesta del flete, de que hoy ya claro. Bien, Richard, también gracias a ti también te damos porque haces unas preguntas, contribuyes a enriquecer. Yo les hago una pregunta, a ver, quiero que me respondan acá. ¿Implementar NIF sin asesoría tributaria es un error? ¿Qué dirían ustedes? ¿Implementar las NIF sin una asesoría tributaria sería un error? A ver, ¿quién me responde esa parte? ¿O solamente basta que podrías implementar las NIF sin tener una asesoría tributaria? Solamente tener digamos, un asesor financiero de NIF. Implementar NIF sin asesoría tributaria, ¿es un error? Porque les digo, yo a veces, cuando yo escucho diferentes también ponentes de las NIF, de la tributación, y a veces cuando no dominan la parte tributaria también se cometen errores, y a veces establecen mal su impuesto a la renta diferido, porque no estaban, de repente tenían el conocimiento suficiente en la parte tributaria, hicieron un inactivo por impuesto diferido del cual no existía. Entonces eso también, si tú de repente no dominas la parte tributaria, entonces cuando se implementa NIF, de repente deberían tener una asesoría también especializada en la parte tributaria para no cometer algún error y puedan determinar de repente un impuesto a la renta diferido erróneo. ¿Ok? Sí. Entonces, muy buena pregunta, ahí ha quedado para todos, y sin embargo la aclaración está muy buena. Como sabemos, pues el mundo financiero, lo que acaba de decir el doctor, dice acá, es un error estimado, muchas gracias, implementar, allá, ajá. Entonces, el mundo, como sabemos, las NIF maneja el mundo financiero y como sabemos el mundo de las finanzas, en una empresa pues es todo, ¿no? Se ve todo. Digamos, pongamos un caso, sale el camión a 10 cuadras, lo para el policía y el policía como la clásica, le pide, digamos, la sin razón y el chofer del camión que transporta la mercadería le da 100 soles. Esos 100 soles, como sabemos, desde el punto de vista financiero se debe controlar. Realmente la empresa se pierde un sol debe estar registrado y sustentado.
Para efecto tributario, pues eso no tiene ninguna consideración ni se toma para nada, ¿no? Lógicamente. Entonces es una, así, y digamos, es un ejemplo sencillo de ver el mundo financiero, cómo se maneja, porque lógicamente lo que a las empresas le hacen crecer son su información, es el manejo de absolutamente toda la información integrada de una empresa, integrada, ¿no? Y más que todo, esto, sabemos que de la información completa sale la información que es para la parte tributaria. Y acá hay una consulta, casualmente, mi estimado Richard, acá hay una consulta en la red, me dicen, acá por otra red me dicen, ¿qué pasa cuando hay mermas y desmedros, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de las NIF y cuál es el tratamiento financiero? Nos dice, estimado Richard. A ver, primero tenemos que diferenciar qué es una merma y un desmedro. Un ejemplo, a ver, si vamos a perder de repente, estamos trasladando una materia prima, a veces puede ser maíz o cualquier, y a través del viaje, de ese, de repente, de trasladar de un lugar a otro lugar, se pierde el peso, eso vendría a ser una merma. Por ejemplo, también tenemos cuando se traslada mineral, nuevamente con una empresa minera que vende mineral acá en Lima, compra mineral a los Reinfo y lo vende. Cuando hacen un traslado, el concentrado de cobre que pone en los camiones que no están encapsulados, algunos camiones, trailers, ¿qué pasa? Por el trayecto de repente hay viento, hay de repente la humedad y de repente pierde el volumen. Entonces todo eso tenemos que demostrar también para la parte tributaria, esa pérdida de esa merma tenemos que mostrarlo a través de un estudio técnico de merma. En cambio, el desmedro es distinto. El desmedro viene a ser, digamos, una farmacéutica que no tiene asegurados sus medicamentos. De repente llega al 31 de diciembre y esos fármacos vencieron y no pudieron venderlo. Les pregunto a ustedes, al mes siguiente, en enero, producto vencido, ¿va a poder venderlo? ¿Cuál sería el valor? Digamos que la mercadería de ese inventario tenías 200.000 soles y vencían el 31 de diciembre. Para enero de 2026, esa mercadería, su valor ya no sería recuperable. O sea, hay una pérdida por desmedro, porque tú ya no lo puedes vender, ¿ok? No es que lo vas a vender por el mercado negro, ¿no? Tú ya lo vendes, ya no vas a perder 100.000 soles. Pero para que esa pérdida, contablemente, sí lo puedes tú registrar a través de un desmedro de la NIC 2 y vas a tener que hallar el valor neto de realización, donde el valor neto de realización es el precio de venta estimado menos los costos por terminar, menos los costos por vender. Pero el precio estimado por vender, ese precio estimado, va a ser cero. Entonces tu valor neto de realización va a ser cero. Y el valor en libros va a ser, digamos, 100.000. Y ahí tienes un desmedro de 100.000. Pero tributariamente, como ya sabemos, la parte de la SUNAT no te lo va a aceptar tributariamente hasta que tú hagas la destrucción, comuniques a la SUNAT y lo hagas en presencia de un notario, salvo que sea una menor cantidad con un desmedro simplificado que se hace con notarios, ¿no? Entonces, esa es la parte de ahí. Pero eso te va a generar una diferencia temporaria, que ese gasto que tú le has puesto en la contabilidad, para el formulario virtual 710, como todavía no has cumplido el criterio tributario, vas a tener que adicionar en el impuesto a la renta. Entonces, ¿qué te va a causar esto? Por eso, cuando aplicas SNIF, si tú tienes un caso de desmedro, tú tienes que hablar con la gerencia, tienes que decirle, mire, gerente, tenemos un gran desmedro acá que para poder pagar menos impuesto a la renta, necesitamos de una vez al 31, antes que finalice el mes, hacer la destrucción en presencia del notario y comunicar a la SUNAT. ¿Para qué? Para que ese gasto lo podamos tomar como deducible y nos ahorremos un 29.5% de esos 100.000, que serían impuestos 29.500 soles. ¿Ok?
Entonces, esa es la diferencia que tenemos que ver en lo que es mermas y desmedros. Bien, excelente, quedó bien claro, ¿no? Que lógicamente para efecto tributario hay que seguir un procedimiento de acuerdo a la normativa. Y desde el punto de vista financiero, los sucesos se reconocen en el momento que suceden. ¿Ok? Es una variación y ahí ya el doctor Richard Cuenca nos ha dado los detalles y los pormenores. Bien, entonces hasta el momento va quedando todo excelente. Richard, más bien, si tuvieras una obra o alguna, digamos, ¿cómo te pueden encontrar los amigos, los contactos, los colegas, todos los seguidores, los clientes del VisualCon también? ¿Cómo te pueden encontrar para una consultoría, una asesoría? Y si tienes alguna obra literaria sobre el tema, también comunícalo por favor para que te puedan encontrar y contar contigo para todo el apoyo respectivo en todas las materias que dominas. Bueno, yo soy el socio director de la Sociedad Auditoría Cuenca y Asociados, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada. Tenemos nuestra sede acá en Lima, Lince y San Isidro, nuestras oficinas, que estamos prestando diferentes servicios, no solamente de auditoría, sino también la parte tributaria. Estamos que nos peleamos con la SUNAT en el Tribunal Fiscal. Estamos viendo todas esas diferencias, defendiendo al cliente, no solamente usando norma contable, sino también la norma tributaria, se complementa para todo esto. O sea, en las redes me buscan, ustedes se creen Richard Cuenca Chávez, van a encontrar bastante información. En el TikTok, recién que estoy dando el TikTok, estoy empezando, voy a empezar con estos live. Ponen @Richard Cuenca Chávez y también agréguenme para poder hacer estas transmisiones. Vamos a hacer mucho más transmisiones donde yo hago seminarios. He dejado de estar mucho en las redes porque la carga de trabajo fue bastante, felizmente que gracias a las ponencias que uno da en universidades, colegios de contadores, hemos tenido clientes que nos han contratado también. Entonces, solamente búsquenme como Richard Cuenca Chávez y mi celular a todo el que quiera hacer una consulta, pero siempre le digo una consulta que sea material, por favor. Consulta material, no consulta que ustedes puedan de repente escribir en el Google o puedan de repente llamar a la zona, no, consultas que sean materiales, que sean realmente, piensen ustedes que son las consultas que me pueden hacer en mi sociedad auditoría, donde la consulta acá, por decir, acá cobramos por hora. Una consulta por hora está a 600 soles mínimo, dependiendo del tipo de empresa. Así que ustedes también, en forma gratuita, les voy a hacer, pero siempre en cuenta que sea algo material. No que de repente que me digan cuándo vence la declaración jurada o cómo se reconoce el nacimiento de la obligación del IGB. Algo simple no. Tiene que ser casos reales que ustedes de repente tienen problemas. Puede ser con la SUNAT o puede ser la parte financiera contable también de la NID. ¿Ok? Entonces, con todo, yo soy Richard Cuenca Chávez, socio de la firma Auditoría Cuenca y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada. Excelente aclaración, Richard. Muy bien la aclaración y Garay, te agradecemos bastante que tengas esa consideración de que te pueden hacer preguntas, ojo, preguntas reales de experiencias, cosas que estén viviendo las empresas, ya, ahí tienen al doctor y lógicamente pues el software de contabilidad de VisualCon agradece a todos los presentes y también a Richard y bueno, Richard, te damos las gracias por mostrarte el día de hoy, compartir un poco con todos tus seguidores y de seguro vamos a estar en contacto para más emprendimiento y más de estos debates interesantes que contribuyen al desarrollo pues, de toda la profesión contable y las empresas del Perú puedan estar tranquilos, descansar tranquilos y pagar sus impuestos a tiempo y sobre todo conociendo para evitar infracciones tributarias que muchas veces pues la gente que mueve poco capital los puede bajar o lo puede sacar del ring, como se dice. Gracias, Richard. Un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga, te siga prosperando en toda la serie de tu vida. Muchas gracias, amigo. Estamos en contacto. Ya, Richard. Gracias, hermano. Bendiciones.